Hola, ¿cómo están? Hoy tendremos la última clase de Matemática 1. La verdad es que hemos aprendido muchas cosas en este cuatrimestre, a pesar de las circunstancias que nos ha tocado, pero creo que igualmente ha sido muy interesante. Espero que, por lo menos para mí, espero que para ustedes sea lo mismo. Bueno, hoy vamos a ver la regla del L'Hopital, que nos va a permitir calcular algunos límites un poquito complicados. Veamos, por ejemplo, los siguientes límites. El límite de un cociente, 2x menos 2 sobre el logaritmo de x cuando x tiende a 1. El de un producto, e a la menos 5x por x a la octava menos 3x más 2 para x que tiende a infinito. O el de una diferencia de cocientes, 5x al cuadrado menos x al cubo más 8 sobre seno de x para x que tiende a 0. Si se fijan, en el primer caso tenemos una situación que en los cocientes nos da el límite. Para calcular cocientes solemos hacer el cociente, si los límites del numerador y el denominador existen, el límite del cociente es el cociente de los límites, que en este caso nos da del tipo 0 sobre 0, lo cual podría valer 0, podría valer infinito, por eso es una indeterminada, o podría valer una constante. En el siguiente caso es del tipo, es un producto donde el límite de uno de los factores es 0 y el otro es infinito. Y el tercer caso nos queda una diferencia de infinitos, lo cual ninguna de estas situaciones las podemos resolver de esa manera. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pues bien, analicemos el primer ejemplo un poquito más en detalle. Teníamos el límite de x que tiende a 1 de 2x menos 2 sobre el logaritmo de x. Tanto el límite del numerador como del denominador valen 0, como habíamos dicho. El cociente de esos dos límites puede ser un número real, infinito o menos infinito. ¿Qué nos dice la regla del L'Hopital al respecto? Veamos si nos ayuda. Bien, esta regla dice lo siguiente. Si tenemos dos funciones que son derivables, la derivada de g es distinta de 0 en todo un intervalo abierto que contiene a, excepto posiblemente en a. Y si el límite de ambas funciones para x que tiende a es 0 o el de ambas funciones es más o menos infinito, entonces el límite del cociente de esas funciones es igual al límite del cociente de sus derivadas, si existe el límite del término derecho, o si es infinito o es menos infinito. Entonces, esto nos va a permitir dar el valor. Tengamos en cuenta que esto también vale si en vez de tener que x tiende a un número real, para los límites laterales, si x tiende a A por la derecha o x tiende a A por la izquierda, o bien si x tiende a infinito o a menos infinito. Entonces, en cualquiera de estas situaciones podemos usar la regla del L'Hopital. Menos mal, esto nos salvó realmente. Bien, vamos al ejemplo. El límite del cociente va a ser igual al límite del cociente de las derivadas. La derivada de 2x menos 2 es 2, va como numerador, y la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Pues bien, calculemos entonces. Eso es lo mismo que haber puesto, que es el límite de x que tiende a 1 de 2x, es decir, el límite del cociente original es exactamente 2. Bueno, ¿cómo podríamos? Entonces, efectivamente, para el ejemplo que vimos, nos permitió calcular
el límite de este cociente. ¿Cómo podríamos demostrar esta regla en general? Bueno, ustedes me creen, pero lo mejor es que desconfíen y que realmente pidan justificaciones a las afirmaciones que yo les doy. Bien, no lo vamos a demostrar para todos los casos, pero en el caso en que lo siguiente valga, que el valor de ambas funciones en A sea 0 y que la derivada de g en A sea distinto de 0 y además las derivadas de ambas funciones sean continuas. En este caso, con esas tres hipótesis, vamos a poder demostrarlo. Veamos cómo. Bien, por un lado sabemos que el límite del cociente de las derivadas es igual para x que tiende a A, como las derivadas de ambas funciones son continuas, es igual a f' en A sobre g' en A. Bien, pero eso f' en A no es más que el límite de x que tiende a A del cociente incremental, al igual que g' en A. Pero el cociente de los límites es igual al límite del cociente. Por lo tanto, tengo el límite del cociente de los cocientes incrementales de ambas funciones. Pero eso puedo simplificar, tanto el numerador como el denominador está dividido por x menos a, lo puedo simplificar, quedándome que el límite de x que tiende a del cociente de f de x menos f de a sobre g de x menos de g de a. Pero recordemos que ambas funciones valían 0 en a. Por lo tanto, el límite del cociente de las derivadas es igual al límite del cociente de las funciones. ¡Qué bueno! Bueno, sigamos entonces con los otros ejemplos. Acá tenía una indeterminada del tipo 0 por infinito. Pero acá tengo un producto de funciones. ¿Puedo aplicar la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital me hablaba de un cociente. Obviamente, directamente así no puedo, pero a lo mejor podemos transformar ese producto en un cociente. Veamos de qué manera. Bien, sabemos que e a la menos 5x es lo mismo que escribir 1 sobre e a la 5x. Entonces, este producto de funciones lo puedo escribir como un cociente de funciones. Y entonces, ahora lo que tenemos que resolver es el límite de este cociente. Pero este límite nos da una indeterminada del tipo infinito sobre infinito, porque tanto el límite del numerador como del denominador cuando x tiende a infinito es infinito. Entonces estamos en condiciones de aplicar la regla de L'Hopital en este caso. Bien, la derivada del numerador es 2x menos 3 y la derivada de e a la 5x es 5 por e a la 5x. De nuevo me da una indeterminada del tipo infinito sobre infinito, porque tanto el límite de x que tiende a infinito del numerador como del denominador me dan infinito. ¿Qué hacemos? Y apliquemos L'Hopital de nuevo. Bien, fíjense, la derivada de 2x menos 3 del numerador es 2. Y la derivada del denominador me queda un múltiplo de e a la 5x. A esto sí, conozco cuál es el valor del límite para x que tiende a infinito de este cociente. Y es exactamente 0, porque el numerador es una constante y el denominador es una función que tiende a infinito, por valores positivos. Menos mal. En este caso aplicamos L'Hopital 2 veces para poder resolver el problema. Bien, analicemos el último ejemplo.
Este era la diferencia de el límite de la diferencia de dos cocientes que nos daba una indeterminada del tipo infinito menos infinito. Diferencia de cocientes. ¿Qué hacemos cuando tenemos una diferencia de cocientes con denominadores distintos? Y sacamos denominador común. Bien, entonces vamos a transformar esta diferencia de cocientes en un cociente, cuyo denominador, en este caso, va a ser x al cuadrado por seno de x, el producto de los denominadores. Entonces, ¿cómo convertimos esto? Si el denominador, si al primer término lo tuvimos que multiplicar por seno de x para que nos quede el denominador común, al numerador también lo tengo que multiplicar por seno de x. Entonces me queda 5 seno de x, menos el numerador del otro por x al cuadrado, porque es por lo que tuve que multiplicarlo para obtener el denominador común. Bueno, pero esta es una indeterminada de tipo 0 sobre 0, porque el numerador para x que tiende a infinito es 0 y el denominador también. Bien, apliquemos L'Hopital. ¿Qué nos dice? El numerador. La derivada es una diferencia de funciones, entonces la derivada es la diferencia de las derivadas. La derivada de 5 seno de x es 5 por coseno de x, menos, abro paréntesis y pongo adentro porque tengo un menos adelante, si no, después se me hace un bollo con los signos. Entonces pongo menos, abro paréntesis y tengo la función que es un producto. Entonces, ¿qué hago? La derivada del primer factor, que es 2x, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo es 3x al cuadrado. Entonces, el numerador nos queda 5 coseno de x menos 2x por 3 al cubo más 8 más x al cuadrado por 3x al cuadrado. Y el denominador, ¿cómo nos queda? La derivada de x al cuadrado por seno de x es un producto de funciones, entonces es la derivada del primero, 2x, por la segunda sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del segundo, que es coseno de x. Muy bien. Parece un chorizo muy largo, pero veamos qué pasa con el numerador. Para x que tiende a 0, el numerador tiende, el primer término, el coseno de 0 es 1, así que tiende a 5. El segundo término, todos tiende a 0, porque todos tienen un factor x o x al cuadrado, por lo tanto, cuando x tiende a 0, el segundo término es 0. Entonces nos queda de la forma el numerador un 5 y el denominador es el límite del denominador. Bien, pero veamos a qué tiende el denominador para x que tiende a 0. Es una suma, entonces el primer término tiende a 0 por valores positivos, porque cuando x es negativo se acerca a 0 por valores negativos, el seno de x también se acerca a 0 por valores negativos. Si x se acerca a 0 por valores positivos, el seno de x también se acerca por valores positivos. Entonces, 2x seno de x tiende a 0 por valores positivos. Y x al cuadrado más coseno de x, el coseno de x tiende a 1 para x que tiende a 0, y x al cuadrado tiende a 0 por valores positivos. Entonces, todo el límite del denominador es infinito. Podemos decir que el signo es positivo porque todo el denominador se acerca a 0 por valores positivos. Por lo tanto,
el límite de la diferencia de los cocientes que buscábamos es exactamente infinito. Muy bien, esto nos permitió resolver la regla de L'Hopital, nos permitió resolver en cada uno de los distintos casos que planteamos estos límites que parecían tan complicados. Bien, ahora vamos a hacer una aplicación de la regla de L'Hopital. Vamos a poder probar algo que habrán escuchado muchas veces y que es que la función exponencial crece más rápido que las funciones polinomiales. Es decir, crece más rápido que los polinomios. Esto lo estamos viendo con la curva del coronavirus, ¿no? Que cuando hablamos que cómo crece exponencialmente, queremos decir que crece mucho más rápido que si hubiera crecido linealmente o como una recta, por ejemplo. Pues bien, ¿qué querrá decir esto? Una forma de comprobar que una función crece más rápido que otra es hacer el cociente de las dos funciones y ver qué pasa con su límite cuando x tiende a infinito. Si este límite es infinito, quiere decir que el numerador domina al denominador, es decir, el que está arriba crece más rápido que el que está abajo. Si este límite fuera 0, eso nos diría que el de abajo crece más rápido que el de arriba, que el de abajo domina al de arriba. Veamos en este caso. Obviamente, esta es una indeterminada del tipo infinito sobre infinito. Aplicando la regla de L'Hopital, la derivada del numerador es ella misma, e a la x, y la del denominador es 1. Entonces, ese límite sí lo sé calcular y nos da infinito. Bueno, entonces ya sabemos que e a la x crece mucho más rápido que x o que una función lineal. ¿Y si el polinomio es de mayor grado, qué hacemos? Bueno, veamos qué pasa con x al cuadrado. De nuevo, una indeterminada del tipo infinito sobre infinito. Apliquemos la regla de L'Hopital, nos da el límite de x que tiende a infinito de e a la x sobre 2x. Pero esta de nuevo es una indeterminada del tipo infinito sobre infinito. Apliquemos de nuevo la regla de L'Hopital. Nos da e a la x sobre 2. ¡Bravo! Eso ya sabemos que el límite ese es infinito. Pues bien, ¿y si el grado del polinomio es k? Bien, aplicando la regla de L'Hopital k veces, vamos a estar como en la situación que nos pasó recién. Por lo tanto, podemos decir que el límite de e a la x sobre x a la k, o cualquier polinomio de grado k, con x que tiende a infinito, va a ser infinito, porque puedo aplicar la regla de L'Hopital k veces y vamos a poder calcular el límite. Evidentemente, e a la x domina a cualquier polinomio, es decir, crece más rápido que cualquier polinomio para x que tiende a infinito. Muy bien, efectivamente, pudimos comprobar, usando la regla de L'Hopital, que el exponencial crece más rápido que los polinomios. Y colorín colorado, este curso ha terminado y realmente les deseo muy buena suerte para las evaluaciones y para los exámenes y esperemos que a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido que vivir este año, hayan podido aprender y aprovechar este curso que fue realmente novedoso para todos, ustedes y nosotros. Ha sido un placer y bueno, me encantó, la verdad es que hemos aprendido muchísimo y esperemos vernos muy pronto, que las condiciones nos lo permitan. Hasta la próxima.